A grabar. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy aquí con Carolina Céspedes, que la tenemos en la diapositiva. Y Carolina va a presentar hoy un webinar muy interesante que se llama La psicología del boliviano en el mundo de los negocios. Bienvenida, Carolina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Mercedes Valladares, la directora de Transculturality. Y lo que hace Transculturality es una combinación de saberes entre psicología aplicada más algunos modelos de las ciencias sociales y humanas. Y nuestro objetivo es promover la transculturalidad como un valor esencial en entornos diversos de España y Latinoamérica. Por eso estamos realizando este ciclo de webinars que empezamos primero con Argentina, luego México y ahora vamos con Bolivia. Y el tiempo de la presentación de este webinar va a ser entre 45 y 50 minutos, Carolina, y luego 10 y 15 minutos de preguntas. Y vamos a seguir un orden o lo podemos variar según se vaya presentando el webinar o las dudas. Y en primer lugar vamos a hablar de cuál es la identidad del boliviano. En segundo lugar, las tipologías. En tercero, la actitud transcultural. Y en este sentido vamos a ver qué han vivido los bolivianos de las diferentes culturas y cómo han combinado esas diferentes culturas con su cultura propia. Vamos a hablar de su personalidad. Aquí en el previo con Carolina, pues ella me estaba diciendo que era un poco difícil definir cuál es la personalidad de un boliviano. Vamos a hablar de los bolivianos en el trabajo. Y aquí nos vamos a enfocar en cómo perciben los bolivianos el trabajo, si lo perciben como algo positivo o como algo negativo, y cuáles son los consejos que Carolina le daría a los extranjeros que hacen negocios con Bolivia y a los bolivianos que hacen negocios con extranjeros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver los objetivos de este webinar. El primero es conocer el perfil psicológico y cultural. Y lo que hemos estado hablando es que hay una serie de formadores interculturales que lo que hacen es dar unas claves para hacer negociaciones. Pero si no se conoce la parte psicológica de los habitantes de un país, esos consejos pueden funcionar en unas ocasiones, pero en la mayoría no. Carolina nos va a hablar cuál es el perfil psicológico. Luego vamos a ver la perspectiva de las negociaciones. Aquí está repetido, pero es de las negociaciones lo que he comentado antes, desde dos puntos de vista, desde los extranjeros y los bolivianos. Y le comentaba a Carolina que este es un tema muy delicado y se lo dejo a ella si lo quiere comentar o no. Y es que en una reunión en la Cámara de Comercio, Carolina, me comentaron que en los temas de transparencia, al hacer negociaciones, era un poco complicado negociar con bolivianos. Y por último, pues Carolina nos va a hablar sobre algunas claves para hacer negociaciones que enriquezcan a varias perspectivas. No solamente se trata de ir a un país a hacer negociaciones y lucrarnos personalmente, sino que las dos culturas o tres culturas o cuatro culturas se enriquezcan. Y bien, vamos a hablar un poquito de nuestra ponente el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar desde el punto de vista profesional y Carolina es psicóloga experta en inmigración. Ella fue coordinadora del Centro Hispano-Boliviano de la Comunidad de Madrid. Luego lleva 20 años trabajando en diversos ámbitos profesionales y 15 años trabajando como psicóloga. Carolina también es psicóloga clínica y luego pues tiene una preparación muy interesante porque combina la creatividad, la psicología y la cultura. Actualmente es directora de Solidez, Solidaridad y Desarrollo. Es una psicóloga con varias miradas, por supuesto, y tiene un máster en integración, desarrollo y codesarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y a nivel personal, Carolina es una mujer muy interesante. Su hobby es la pintura. Recientemente estuvo haciendo una exhibición de sus cuadros en una presentación que se llamó Colores de África y tuvo muchísimo éxito. Según me cuentan, Carolina, tus cuadros se vendieron casi el mismo día. Luego se destaca por tener grandes habilidades sociales, por supuesto que es boliviana, y es una persona autocrítica y con alto grado de autoconciencia, tolerante y responsable. Así que Carolina, no te quito más de tu tiempo y te paso la palabra.
Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación y por invitarme a participar en estas presentaciones que estás haciendo tan interesantes sobre distintos países. Bueno, el primer punto trataba sobre el tema de la identidad, ¿no? Me parece fundamental agarrar y considerar cuáles son los tres aspectos que vamos a tener en cuenta, ¿no? El cultural, que está muy vinculado con las tradiciones, los símbolos, el contexto. Es una esfera que tiene que ver mucho con la herencia que tenemos de esas raíces que han dado la identidad como bolivianos. Y en nuestro caso, es bueno saber que existen 36 etnias culturales en este momento consideradas, de las cuales hay 4 que son mayoritarias: la aymara, la quechua, la guaraní, y por supuesto la influencia que tenemos española, ¿no? Nuestra raíz occidental. Hay que ver el factor psicológico como un componente ya más personal dentro de lo que es esta identidad, que está muy vinculada con la imagen que tenemos de nosotros mismos, la autoestima, los pensamientos, el autoconcepto que vamos a generar a través de ese pensamiento y esa autoestima. Y como una esfera común con lo cultural van a estar justamente los valores y creencias, ¿no? A través de las prácticas culturales que va a tener la persona, ¿no? Un puente entre estas dos esferas es la historia. Hay una historia social que nos han contado y una historia social de la que somos parte en el devenir actual y en los acontecimientos que se da en toda sociedad a nivel político, a nivel cambios inclusive económicos. Y en la familia, pues también tenemos una historia de la que hemos sido parte consciente desde el momento que nuestra memoria está activa y conectada con todo lo que son nuestras relaciones especialmente significativas, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Luego viene el colegio como un espacio fundamental para la socialización, la universidad y lo que va a ser nuestra actividad como profesionales, como trabajadores. Pero además de eso, estamos heredando una historia familiar, aquella que nos han contado. Entonces, esta parte de la historia, tanto social como la historia familiar, es una parte que nos la repiten o nos la repetimos también nosotros. Y aquí hay un factor que compartimos muchas sociedades, especialmente latinoamericanas, en el tema de la identidad. Y es justamente de esa dualidad, esa ambivalencia que puede haber con nuestra historia de conquista, nuestra herencia occidental de haber sido sometidos y nuestra herencia cultural de la parte de la raíz indígena de haber sido sumisos y pasivos y al mismo tiempo, digamos, convivir con esa sumisión. Esta historia ha generado que muchas veces en Latinoamérica vivamos ese conflicto dual, ¿no? De pronto se polariza la identidad en rechazar lo indígena o lo originario y considerar como algo inferior. Y hoy en día también estamos viendo muchas veces la otra polarización, en rechazar todo lo occidental, ¿no? Y se vincula también a veces con los rasgos étnicos, ¿no? El color de la piel, la forma de hablar, y sí que eso ha traído mucho daño, especialmente a países, en este caso como Bolivia, donde tenemos un porcentaje elevado y significativo de nuestra riqueza étnica. Eh, yo diría que es un punto, ¿no? Como en algún momento exponía el expresidente Carlos de Mesa, es un punto de complejo que no nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, ¿no? Y ese complejo de no asumir tu identidad desde más bien lo positivo, desde ver todo aquello que hemos heredado más bien como aspectos constructivos en nuestra forma de ser, tanto de una cultura como de la otra, y de conciliar y complementar, es lo que a veces como identidad nos retrasa, ¿no? Nos retrae. Y eso podemos ver luego en contraste con otras identidades, con otras sociedades.
más allá de nuestra frontera o inclusive países que están muy cerca. Dentro de las características generales que tiene Bolivia, podemos decir que es un país que en extensión territorial es casi el doble que España. Es bastante grande y al mismo tiempo está prácticamente despoblado. Tenemos 10.426.154.000 habitantes. Además que toda esta población está más concentrada en los centros urbanos y prácticamente la zona rural está despoblada, ¿no? Tenemos una diversidad geográfica y una biodiversidad de las más importantes del mundo, riquísima en cuanto a naturaleza y a climas que pueda encontrarse en el mundo. Y si tuviésemos que tipificar, digamos, las zonas y las regiones, se podrían identificar claramente la zona andina o el altiplano, que abarca un 28% del territorio total, en la que habita la gente considerada de Colla o de los Andes, ¿no? La zona subandina o la de los valles, que es una zona con un clima más templado, esta región abarca el 13% del territorio, y la zona oriental o de los llanos, que es la zona tropical frontera con Brasil, la más grande, que abarca un 59% del territorio, que se identifica con las personas del lugar que se suelen llamar como cambas. Topográficamente y como naturaleza se refleja estas zonas en varios departamentos. Bolivia se divide en 9 departamentos y a raíz de esta tipificación, digamos, de las personas según el origen o de dónde ellos provienen, se generan ciertos estereotipos. Y estos estereotipos, por ejemplo, tienen que ver con ver a las personas del altiplano como personas muy introvertidas, muy desconfiadas, bastante trabajadoras. La gente del valle más bien más extrovertido, más competitivo, más curioso, más abierto, ¿no? Es el que más migra para el conocimiento popular de los bolivianos. La gente del llano también como extrovertido, abierto, distendido, alegre. Y esto responde a una forma, digamos, más bien más simplificada y a veces exagerada de lo que es un grupo de personas que comparten estas características, ¿no? El haber nacido en una región. Inclusive existen formas de hablar distintas, música, comida, que se diferencian por zonas, ¿no? Entonces, los bolivianos, como en todas partes del mundo, se dice cómo son los collas, cómo son los cambas, cómo son los chapacos, y no estamos al margen de a veces las tensiones que pueden existir también entre regiones, ¿no? Al interior de nuestro país. Ahora me gustaría, para entrar al tema del tema de justamente tanto de la personalidad como el tema de la actitud transcultural que mencionabas, Mercedes, me gustaría hablar de lo que es la migración. O sea, muchas veces el tema de la identidad se hace más fehaciente, se hace más clara cuando contrastamos con el otro. Y en este caso, ¿quién es el otro? El otro va a ser esa otra cultura que no es la nuestra, que no la consideramos nuestra. Y Bolivia es un país que tiene muy poca gente extranjera, no tiene un peso significativo, digamos, los extranjeros que viven en Bolivia. Sin embargo, sí se puede ver que cada vez más ha aumentado la migración de bolivianos al exterior. Entonces, este flujo de los bolivianos que migran, comenzando con los países fronterizos o países que se encuentran aún más lejos, permite que podamos tener esas características, ¿no? más precisas de qué es lo que en algún momento me comentabas, Mercedes, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al boliviano? ¿Qué es lo que hace que digas, pues es boliviano, ¿no? No es ni chileno, ni argentino, ni brasileño, es boliviano. Entonces, aquí hay unos datos del Banco Central de Bolivia que tienen que ver con las remesas.
¿Por qué hago referencia a las remesas? Porque justamente es de dónde procede, es justamente de dónde coincide, donde hay mayor peso de migración boliviana. Y podemos ver que, por ejemplo, este año, hasta los datos de abril aproximadamente del 2018, la mayor parte de las remesas que se envían provienen de la migración boliviana que se encuentra en España, un 34.20%. La siguiente está Estados Unidos, podemos ver en tercer lugar Argentina. Ese otros son otros países que son varios, que está Suecia, Suiza, ¿no? Que son una cantidad de países que en su mayoría se encuentran en Europa. Está Chile con un 11.40%, está Brasil con 10.10%, ¿no? La migración boliviana a los países fronterizos se ha dado con mayor intensidad en estos últimos años, especialmente cuando ya estalló la crisis en España. Se ha visto que el flujo migratorio hacia los países de frontera aumentaron. ¿Y a qué lugares se destina este dinero, que son las remesas? Pues se destina a los departamentos de donde procede mayoritariamente la gente que ha migrado. Significativamente Santa Cruz, un 42%. Luego vemos Cochabamba con un 32%, La Paz un 13%, y de los demás departamentos, donde está Potosí, Sucre, Beni, Pando, pues un 13%. Esto también nos da una referencia de el grado de movilidad, ¿no?, que hay. Pese a que Santa Cruz es, por ejemplo, la ciudad en la que existen mayores oportunidades de trabajo, es la ciudad más emergente dentro del departamento, dentro del país, se puede ver que es de donde más ha salido la gente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la familia, las redes familiares que se establecen para migrar. En la siguiente imagen hago referencia justamente a los países a los que ha migrado el boliviano. ¿Y qué imagen se han hecho en estos países o qué estereotipo también tienen del boliviano? En general, por ejemplo, en los países grandes como España y Estados Unidos, no tienen una tipificación precisa del boliviano, del ser boliviano. En general nos incorporan al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Seguro que te gusta bailar bachata, ¿no? Más o menos está incorporada en ese gran bolso de migración que es Latinoamérica. Sin embargo, en los países fronterizos es donde más se puede decir que existe una imagen, ¿no? Una percepción, un estereotipo o muchos prejuicios también con relación al boliviano. Y tenemos las fronteras aquí con Argentina, Chile y Brasil, que es donde ha migrado. Argentina, con Argentina sí que existe un alto nivel de discriminación, y ahí podemos evidenciar una vez más, ¿no?, este tema que tiene que ver con la identidad. El inmigrante boliviano, que tiene más rasgos originarios indígenas, la piel más oscura, está claramente rechazado y muchas veces estereotipado. En Chile, además de que ha existido una migración constante en la parte del norte de Chile, pues se puede ver que existe una política, además de dar y de difundir una imagen positiva de lo que es la migración boliviana en Chile, y también de parte de los bolivianos, digamos, existe un encuentro, ¿no? Se ha migrado por matrimonio, se ha migrado porque ya existía la idea de un negocio, entonces las condiciones también han sido más favorables, y la relación, digamos, en ese sentido, la imagen es que la cultura boliviana aporta sabor y diversidad a Chile. Con relación al Brasil, es un tema de conflicto porque existe la diferencia del idioma, y mucha de la migración boliviana que va a Brasil pues se encuentra en condiciones de
explotación laboral, y por el desconocimiento del idioma entra en una serie de redes, ¿no?, de trabajo clandestino en condiciones de desprotección y trabajando más de 8 horas a 14 horas en jornadas intensivas, pero su objetivo es muy específico, ¿no? Ahorrar un monto de dinero para un tema específico, para la familia, la compra de un terreno, una casa, ayudar, o para los estudios, y retornar al país. Entonces es un movimiento constante, un flujo que va y viene, que tiene su forma y su dinámica de organizarse, y que se está dando con mucha intensidad y movimiento hacia el Brasil. Tratando de encontrar puntos en común que podía haber de la imagen que había del boliviano en el exterior, la imagen que se podía ver y rescatar de lo que muchos extranjeros decían, es que se ve al boliviano como una persona muy conservadora, bastante sumisa, tímida en muchos casos, muy trabajador y también muy agradecidos, ¿no? Entonces, si tuviésemos que hablar de qué diferencia al boliviano con relación a otras culturas, yo partía de que reconocíamos los bolivianos como algo que nos caracterizaba y nos distinguía a los demás. Entonces, en general, el boliviano en comparación a otras sociedades, la argentina, la chilena o España, hablamos muy suave, con una cadencia muy lenta comparada con la de otros países. Esto puede dificultar a veces la comunicación, por ejemplo, porque para nosotros es más difícil entender cuando nos hablan muy rápido, a un ritmo muy rápido, además del añadido, digamos, de las diferencias que puede haber en el uso de las palabras. En general, el boliviano utiliza bastante los diminutivos, que es una forma de suavizar, digamos, la expresión ante algo, y también significa proximidad. Se considera de muy buena educación siempre dar las gracias y pedir por favor, digamos, ¿no? El lenguaje siempre está condicionado al agradecimiento y al pedir por favor, ¿no? Es como parte de la pauta cultural. Es frecuente que cuando tú no conoces a la persona, y más si estás en un ambiente formal o de negocios, se utilice mucho el uso de los títulos, ¿no? Si es licenciado, si es doctor, y usted, no se va a un espacio en el que no se conoce a hablar directamente del tú, sino que se ustea. Y parte de eso sería, digamos, lo que nos caracteriza, ¿no? Pero hay otros elementos que tienen más que ver con ya la forma de ser, ya quizás dando respuesta a ese aspecto que decías, la personalidad del boliviano, ¿no? Yo personalmente pienso que no hay una personalidad del boliviano, ¿no? Somos una sociedad tan diversa, con tantos matices, que una personalidad del boliviano sería encorsetar a esa riqueza de forma de ser que existe. Somos una sociedad de cambio y por ende nuestra forma de ser como bolivianos está cambiando muchísimo, y más en esta última temporada, en esta última época, ya sea por la migración de los bolivianos, de salir al exterior, de contrastar y enriquecerse con lo que son otras sociedades, otras culturas, y al regresar al país de origen llevar esa riqueza que han aprendido de otros lugares, como también con todo lo que son las actuales políticas, ¿no? De una política de reivindicación justamente de las culturas originarias. Por algo se ha hecho el cambio, ¿no? De ser un Estado, antes ser una república y pasar a ser un Estado plurinacional, ¿no? Se trata de dar justamente un reconocimiento a esas culturas que antes estaban minimizadas o invisibilizadas. Entonces, esta sociedad de cambio, en la actualidad, puedo decir que tiene algunos elementos, ¿no? Que sí podríamos decir transculturales, porque tiene mucho que ver con nuestra identidad occidental heredada, pero también tiene mucho que ver con nuestra identidad
aymara, quechua, guaraní, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestras raíces indígenas. En general somos o sea, tenemos una naturaleza con una gran biodiversidad, ¿no? Tenemos una gran diversidad cultural y si de algo los bolivianos estamos orgullosos y se puede ver que trasciende a todos los países que hemos migrado, es nuestro folclore, ¿no? Nuestra cultura folclórica, nuestra música, nuestra danza, nuestra comida y nuestras tradiciones. El boliviano se exporta a sí mismo, pero además exporta todo ello. Y nuestro folclore y nuestra música es un reflejo de lo que es nuestra historia, que es nuestra historia a través justamente desde la colonia a la actualidad, ¿no? Entonces es un reflejo y es un sincretismo también de nuestras creencias religiosas y de lo que es la cosmovisión indígena. Entonces, la comida igual es un reflejo de lo que ha sido la fusión de la comida indígena con esa combinación de los productos que se llevan de España a Bolivia y se crean esa nueva forma de comer. Las culturas autóctonas en general son culturas que son de mucha tradición oral y también son culturas muy visuales, ¿no? Entonces, la cultura estructura mucho de su forma de ser y de relacionarse en base a estos dos aspectos. No es raro que, por ejemplo, cuando está alguien de visita o cuando uno quiere expresarle el cariño a una persona, lo primero es alrededor de la comida, ¿no? De un almuerzo. Y los negocios también se realizan en torno a lo que es la comida. Es el momento del encuentro. Y en lo visual, pues la persona se ubica en función a lo que es la estructura de su lenguaje, ¿no? De su pasado, su presente y su futuro. Pero todo está enfocado en cómo se ve la persona frente a ese pasado y frente a ese futuro. Existen conceptos distintos de lo que es el espacio y el tiempo. Podemos ver que el boliviano en este sentido tiene una visión mucho más relativa, no tiene los mismos conceptos de presión, digamos, y de autoexigencia que se dan en las culturas occidentales. Y esto puede generar a veces tensiones, ¿no? con otro tipo de culturas, porque por varios factores, en Bolivia, por ejemplo, el tema del espacio y lo que yo decía antes, que somos muy visuales, la gente, a pesar de ser del lugar, de la ciudad, difícilmente se orienta por el nombre de las calles o por lo que es la derecha y la izquierda. No, se orienta por aquello que ve, ¿no? Entonces, si tú preguntas cómo llegar a un lugar, te van a decir detrás de tal lugar o usted va a caminar en dirección hacia aquel lugar, siempre en referencia a algo que es visible. Y el tiempo, bueno, existe la hora boliviana, que se dice muchas veces la hora boliviana, en la que siempre se contempla que la hora en punto es un aproximado. La hora en punto no es la hora exacta. La hora en punto es un aproximado y ese aproximado puede ser algo antes o puede ser bastante después. Y esto tiene que ver mucho con esa visión también que tiene el boliviano, quizás de una visión en muchas cosas a mediano y corto plazo. No existe una previsión a largo plazo, ¿no? Es una cultura que nos hemos movido a través de nuestra historia en muchos aspectos por el fatalismo. Entonces no existe esa previsión y este también puede ser un obstáculo en el momento de establecer negociaciones, ¿no? Y aquí hay que cruzar con otra variable, que si bien habíamos visto los estereotipos, digamos, ¿no? del boliviano en función a las regiones o de dónde procede, también es importante considerar que existe diferencias a nivel de socioeconómico, digamos, y formativas. Entonces, no es lo mismo establecer un negocio con una persona que no ha ampliado su visión
de lo que es la forma de llevar el negocio en Bolivia que establecer un negocio con una persona que ya tiene una visión mucho más globalizada del mundo y de la forma en la que funcionan otros países. Entonces, eso es un componente importante porque mucho de la forma y cómo se va a proceder también tendrá que ver con ello. Existen ejemplos de gran cantidad de proyectos que se han realizado, gestionados por europeos, por suizos, alemanes, por diferentes personas de distintos, inclusive también españoles, que a pesar que tenemos el mismo idioma, tenemos muchas diferencias, que ellos llevan estos proyectos de ayuda y de cooperación con una mentalidad muy occidental y que cuando los dejan, finalmente estos proyectos fracasan, porque no se ha considerado justamente el conocimiento y las verdaderas necesidades de la gente, ¿no?, a la que está dirigida, especialmente cuando es la gente del campo. Entonces, bueno, eso es importante. Lo que había mencionado antes, ¿no?, la polarización y ambivalencia, que ya había explicado en el tema de la identidad. El principio de reciprocidad y complementariedad. Este también es un aspecto muy, muy cultural y que viene de las culturas originarias. El boliviano, además de ser una persona en general muy agradecida, considera siempre que si recibe algo es importante dar, ¿no? En la medida que siente aquello que ha recibido, pues considera que debe dar, ¿no? Si no, está como fallando la relación. Esa relación de reciprocidad es importante porque en los negocios también existe aquello, ¿no? Más aún si vemos esa ambivalencia que puede haber entre Occidente, ¿no?, con la cultura occidental. Entonces, es importante que se expliciten mucho las características de los negocios. El principio, digamos, de reciprocidad y complementariedad tiene que ver también con la colaboración. Si hoy estoy mal, pues así como yo te he dado en su momento, espero que tú me colabores en este momento que yo necesito tu apoyo, ¿no? Si no, es como romper esa relación, ¿no? Y romper esa relación significa tal vez romper la confianza. Otra característica que vemos es que Bolivia es una sociedad bastante contestataria, que se organiza, y las marchas y los bloqueos los bloqueos y las marchas en las carreteras también son parte, digamos, de la dinámica social que se vive. Por supuesto, es una forma de ser que para alguien de afuera puede generarle mucha incertidumbre y para alguien que ya es de Bolivia nos es algo cotidiano, ¿no? Estamos acostumbrados y sabemos que es una forma más de manifestarse constante, pero que es parte de la forma de ser en Bolivia. Esto añade esos obstáculos que puedan haber, por ejemplo, en cumplir los horarios, ¿no? El por qué el boliviano en ese sentido tiene un sentido mucho más amplio. Piensa que siempre da un margen de amplitud a todos los imprevistos, y entre los imprevistos puede estar un bloqueo y una marcha, ¿no? ¿Qué más? Un aspecto muy importante que se ve reflejada en toda la población boliviana que ha migrado a los diferentes países es el espíritu emprendedor. Es increíble cómo el boliviano, estando lejos de su patria, ha encontrado la forma de iniciar y emprender negocios que tienen que ver, por supuesto, con aquello que más ama, ¿no? Su folclore, su cultura, la comida, restaurantes. Y es admirable también, porque a pesar de que estadísticamente no representen en población un número alto por ejemplo, de habitantes aquí en España, sin embargo, si vamos por zonas en las que está viviendo el boliviano, vamos a encontrar cantidad de restaurantes y de negocios, y de esa forma se genera un tejido, digamos, ¿no?, de socioeconómico que permite, ¿no?, al boliviano salir adelante, a pesar de las crisis y a pesar de las dificultades.
También podemos ver que existe un alto grado de sacrificio por la familia, ¿no? El envío de remesas es un reflejo de que a pesar de que ya está la familia reunida, no se olvidan de los que se quedan en el país de origen, ¿no? Ese vínculo con la familia es importante. Es un vínculo muy significativo que trasciende especialmente en todo lo que son los negocios a nivel informal, se realizan con el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, la familia es un lazo significativo para todo. Se puede decir también que Bolivia es un país donde hay un alto índice de machismo, ¿no? Obviamente, comparado con sociedades como las europeas, todavía se está recién dando, ¿no?, los primeros pasos para hacer visible y denunciar si existe una cultura, digamos, en este sentido de machismo, de la mujer también se asume, ¿no?, como alguien que debe llevar la doble carga, ¿no?, trabajar en la casa, pero además trabajar fuera, ¿no?, ser la que acompaña al marido, pero además es la responsable de todas las tareas domésticas y todo lo que tenga que ver con la familia. En este sentido, las mujeres, pienso que en Bolivia son mujeres de un alto grado, digamos, de entrega familiar, pero también son mujeres muy, muy, muy sacrificadas y muy trabajadoras. Otro aspecto tiene que ver con las normas, ¿no? Bolivia ha crecido, a pesar de que somos pocos, pero ha crecido mucho en comparación a lo que sus instituciones han desarrollado. Entonces, ese desborde de población que hay hace que las instituciones se queden siempre un paso atrás y al mismo tiempo hace falta muchas normativas. Entonces, para el boliviano, en muchos aspectos es siempre como fácil de considerar la excepción, ¿no?, saltarse la norma. Siempre es posible. Este es un requisito para acceder a esto, pero siempre es posible saltarme ese requisito y poder acceder a ello. Entonces, también es importante ver, tú me comentabas, Mercedes, cuando decías con relación a la preocupación que había en la Cámara de Comercio, ¿no? Uh-huh. De que eran poco fiables. Pues es importante justamente considerar este aspecto, ¿no? Que buen porcentaje de todo lo que son los negocios informales, ese tejido informal que existe en Bolivia, son justamente por eso, porque no están regulados, ¿no? Y desde lo que es la comercialización de los productos, la creación de la empresa, todo se realiza de forma muy intuitiva, en muchos casos con el apoyo de la familia, asumiendo el riesgo con todo el apoyo, digamos, de todos los miembros, pero sin una planificación, sin una medida de riesgo, sin una evaluación económica inclusive, con lo cual hace que cuando se establece un negocio con otra persona, esas posibilidades o ese margen de riesgo puede ser mayor si no existe una buena planificación. El tráfico y el transporte es caótico, ¿no? Es totalmente distinto al que existe en países como Europa o países fronterizos como Chile y Argentina, ¿no? En Bolivia estamos todavía no existen paradas fijas, ¿no? Puede el transporte público parar donde tú quieres, tú te subes donde tú quieres. Y bueno, eso genera también que exista un caos en el tráfico. Tampoco existen esas reglas exigentes, digamos, no existe la cantidad de semáforos ni el control que existe aquí, con lo cual la gente cruza las calles de forma temeraria, pero es la forma en la que, digamos, el día a día se lleva, ¿no? Puedo decir que más con relación a esta sociedad de cambio, lo que hablábamos, ¿no? Que con todos los cambios que se está dando en Bolivia y el empuje que tienen los bolivianos, existen muchas oportunidades de negocio y de empresa con el país, ¿no? Muchísimas.
depende, digamos, hacia qué sector se va a enfocar, ¿no? Es importante, como una recomendación, que se establezcan compromisos después de haber hablado, después de haber pasado a lo verbal, pasar a lo escrito. Justamente por las diferencias que pueden haber a nivel de comprensión del lenguaje. Entonces, establecer un compromiso escrito nos garantiza que podamos decir, estamos hablando de lo mismo, nos comprometemos a lo mismo, establecer tal vez plazos, márgenes de plazos, definir al máximo todos esos detalles de lo que puede ser cuando se realiza un negocio, ¿no? También es importante considerar para cualquier negocio que tenga que llevar el tema del transporte, lo de la falta de infraestructura, ¿no? Considerar que si se hace un transporte por tierra, hay dificultades en las carreteras, hay temporadas de lluvia que pueden también obstaculizar el acceso a muchos lugares del país. Entonces, todo esto puede retrasar, digamos, los tiempos estimados que se lleva para hacer una negociación. Y como competencias interculturales, yo considero que las competencias son fundamentales, ¿no? Son fundamentales porque una competencia quiere decir no solo la habilidad o el conocimiento, ¿no? Es también la actitud. Y por ejemplo, en todo negocio o en toda relación que se establece, y más aún en la que queremos llegar a un negocio con una persona o una institución de una cultura que es distinta a la nuestra, es importante que consideremos todo lo que es el lenguaje verbal y el no verbal, ¿no? Esa diferencia de palabras que pueden ser tan sutiles. Es importante la empatía, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Tratar de hacer esa apertura mental y colocarnos en lo que es otra forma de ser. El respeto, por supuesto, la flexibilidad para algunos temas y para algunas situaciones a las que no estemos acostumbrados, esa tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Que puede ser justamente que retrase ciertos tiempos porque no nos estamos entendiendo, no estamos en la misma sintonía al ser de diferentes culturas. La regulación emocional, ¿no? La regulación emocional cuando vemos que algo no ha salido como esperábamos, ¿no? Eso puede abrir o cerrar muchas puertas. Y las habilidades sociales, por supuesto, para entablar y facilitar que cuando estamos conversando con otras personas, nuestra relación, digamos, de interés sea también un interés en un marco, digamos, de negocio bastante ético, en el que no nos vamos a aprovechar ni del desconocimiento, ni de la ignorancia, sino lo que vamos a hacer es buscar algo que beneficie a ambos. Y todo ello yo creo que es parte de esa inteligencia intercultural, ¿no? Que es importante para establecer desarrollo, o sea, para desarrollar un negocio, ¿no? Y en específico, digamos, ¿no? Temas que tengan que ver con temas sensibles, ¿no? En Bolivia puede ser un tema muy sensible el tema de la política, el tema de quizás también de lo que decíamos, ¿no? La raíz indígena. Puede ser también un tema sensible la relación de Bolivia con otros países, los conflictos, ¿no? Siempre tenemos como eterno el conflicto del tema del mar con Chile. Es importante concretar cuáles son los beneficios para ambas partes en el negocio y, por supuesto, asesorarse de cuáles son las normativas y cuáles son las reglas que existen en la elaboración de contratos y en la elaboración de compromisos, ¿no? Para saber cuál va a ser su repercusión en caso de no llevarse a cabo. Y bueno, no sé, Mercedes, si quisieras que ampliemos en algún aspecto o ya hemos tocado todos los puntos. Si hay un margen a alguna pregunta, pues aquí estamos. Vale, Carolina, si puedes ayudarme con tu cámara en la parte de abajo y me das paso al vídeo para poder aparecer. ¿Dónde está? En la parte de abajo de tu pantalla.
tienes la posibilidad de darme paso al vídeo, si no, pues hablo sin imagen. Bueno, no te preocupes, ponla. Aquí estás. Vale, no hay problema entonces. Nada, nada, me parece súper interesante todo lo que has dicho y por supuesto que en un margen de tiempo tan corto, pues lo que me llevo yo en particular es una imagen general de lo que es el boliviano y para serte honesta, pues yo no tenía ninguna idea de lo que era el boliviano, sino que simplemente, puedes poner la pantalla completa, por favor, sino que simplemente, digamos que tenía una idea general del boliviano como un latinoamericano. Ya. Y entonces, pues sí que es sumamente interesante porque ahora ya puedo decir por qué los bolivianos son como son. Y entonces, por supuesto que tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, en la parte de la personalidad, me gustaría preguntarte si con independencia del tipo de personalidad del boliviano, porque cuando estamos hablando de una persona de forma individual, pues yo podría decir, Carolina es extrovertida, tiene muchas habilidades sociales, etcétera, etcétera. Y te quería preguntar si los bolivianos, con independencia de la región en donde están, siempre hablan con un tono de voz bajo y con esa cadencia, o hay un boliviano más extrovertido que hable más rápido. Sí, la parte, digamos, del boliviano que está en la parte de los llanos, del oriente, tiene un tono de voz más alto y suele hablar con un ritmo más acelerado. Pero el resto del país sí tenemos un tono mucho más suave, más cadencioso y que, claro, eso puede generar también dificultades cuando estás en otro país, ¿no? Que no se te escucha. Ya, muy bien. Vale, pues nada, muy interesante. Y otra pregunta, Carolina, y es si la llegada de Evo Morales al poder, que es de origen indígena, pudo haber influido en el rechazo hacia lo occidental que comentabas. Es verdad que el cambio que se da cuando entra Evo Morales con el movimiento, ¿no?, el socialismo al gobierno, se polarizó muchísimo ese aspecto, ¿no?, justamente reivindicando, ¿no?, todo lo indígena, todo lo originario en Bolivia. Se rechazó de forma intensa lo occidental, ¿no?, asociándolo además con las características negativas que puedan haber de ello. Pienso que en la actualidad ha habido una evolución al respecto, porque bolivianos sabemos en todos los matices, con todos los tonos de piel que pueda verse, y que nos sentimos bolivianos, ¿no? Entonces, más allá de que hemos heredado más unos rasgos que otros, Bolivia es un país mestizo, bastante mestizo, y esa es nuestra riqueza también. Entonces, pienso que de la época cuando comenzó todo ese movimiento de reivindicación indígena a hoy en día, considero que las cosas han llegado a equilibrarse mejor. Aún es necesario trabajar más, es necesario, porque es verdad que antes sucedía todo lo contrario. Con decirte que a hoteles de 5 estrellas no dejaban entrar a muchas personas bolivianas por el tipo de vestimenta que tenía, y eso te estoy hablando de hace 15 años, de hace 20, ¿no? Entonces no es hace mucho. Es terrible que en tu propio país no te dejen ingresar a ciertos lugares por el color de tu piel, por la forma en la que estás vestido, porque te consideren y te estereotipen o te juzguen que eres una persona de tercera clase, ¿no?, de inferior, dejas de ser una persona. Entonces, eso sí que sucedía, y evidentemente para encontrar ese equilibrio, que sería uno de los retos, pienso, que tiene Bolivia, es encontrar ese equilibrio con su propia identidad. Se tiene que trabajar mucho en cuanto a aceptar justamente, ¿no?, lo positivo de ambas culturas. O sea que tú consideras que
que desde una perspectiva la llegada de Evo Morales abrió la puerta a, a- a- a eliminar ciertos comportamientos, podría decirse, racistas hacia determinada población en Bolivia Mira, yo no diría que eliminar, yo diría que abrió la caja de Pandora, ¿no? Que en Bolivia se ha vivido mucho racismo y mucha discriminación hacia la gente indígena, hacia los originarios, hacia la persona que tenía la piel más oscura, y que luego se generó todo lo opuesto, ¿no? El ser más blanco era ser explotador, era ser abusivo, y ahora nos encontramos en un momento de encontrar ese equilibrio. Entonces, creo que el hecho, por ejemplo, de los bolivianos que hemos migrado, hace que de alguna forma esa tu identidad la refuerces y la concilies, ¿no? Porque fuera no eres ni el indígena ni el blanco, eres el boliviano o el sudamericano, ni siquiera el boliviano en estos casos, no eres el sudamericano. Vale. Y cuando hablabas de los proyectos de cooperación al desarrollo, me pareció muy interesante y me recordó una anécdota que comentó una profesora en este ámbito, que decía que había ido a un país centroamericano y que cuando se reunieron con los habitantes de una población, les preguntaron cuáles eran sus necesidades. Y la sorpresa de ellos fue muy grande, me refiero a la sorpresa de los cooperantes, porque la respuesta fue: necesitamos una piscina. Y entonces pensaron: qué barbaridad, o sea, venimos aquí a ayudarles y quieren una piscina para nadar. Y con el tiempo se dieron cuenta que en realidad lo que pasaba era que los niños del pueblo se estaban ahogando cuando iban a recoger agua y por eso necesitaban una piscina. Entonces, ¿tú qué le podrías recomendar a los cooperantes internacionales que van a todos estos países latinoamericanos para que realmente tengan en cuenta la cultura de estos países y que sean sostenibles? Porque cuando estas personas se marchan, pues la mayoría de los proyectos no son sostenibles. Lo que sucede es que creo que es importante que cualquier voluntario, cualquier cooperante haga un previo estudio de lo que va a ser el lugar al que va a llegar, ¿no? Justamente considerar estos aspectos. No ir con una mentalidad etnocéntrica, que es el gravísimo error de creer que todas las culturas son tal cual eres tú. Y sucede que la forma de ser, los valores, las necesidades, el momento en el que se encuentra además, ¿no? Puede ser que 5 años antes se considere una necesidad y 5 años después eso deje de ser una necesidad. Entonces, todos estos factores, los cooperantes y las personas que van a hacer negocio necesitan una preparación previa, necesitan ahondar, empaparse de cuál va a ser el mundo al que van a llegar, ¿no? De lo contrario, están yendo a ciegas, como se dice, se están lanzando a la piscina a ciegas sin saber si hay agua. Vale, perfecto. Muy interesante. Entonces, esta gente debería de recibir un curso de competencias interculturales, dimensiones culturales en los diferentes países para evitar todo este tipo de problemas. Una preparación previa. Una preparación previa. Exacto. Y cuando estabas hablando del principio de reciprocidad, que me parece muy interesante, el tema de romper la confianza o mantener la confianza, ese principio de reciprocidad se podría también aplicar en las negociaciones internacionales. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Puede haber un grado más o menos de desconfianza, ¿no? Siempre existe eso de desconfianza a lo desconocido, a no saber qué. Pero si tú rompes con una conducta o un comportamiento, ese primer paso de reciprocidad que puede haberse dado desde la sociedad receptora puede ser que rompa, digamos, ¿no? Una posibilidad a futuro y ya te mirarán con desconfianza, ¿no? Y será difícil avanzar más. Vale. Muy bien, y una cosa que me llamó la atención es el tema de las manifestaciones. Y el tema de las manifestaciones, por ejemplo, en Latinoamérica se da mucho más que en España, ¿no? Últimamente aquí en España estamos teniendo muchas manifestaciones, pero la pregunta es: ¿las manifestaciones tienen éxito
producen cambios o solo son un desahogo? Mira, yo te diré que en Bolivia históricamente nos ha promovido inclusive el cambio del presidente. O sea, llegó un momento en el que la gente se manifestó, se bloqueó, se organizó y generó una inmovilización del país que el presidente tuvo que renunciar. En la actualidad, pienso que de alguna forma, como se ha vuelto cotidiano, algo con lo que comparte la sociedad boliviana día a día, ha perdido quizás ese impacto, ¿no?, de cambio. Pero recordemos que también Evo Morales era un dirigente, el actual presidente era un dirigente, él nació siendo un líder de los campesinos cocaleros y fue a través de las marchas que su liderazgo fue cobrando bastante visibilidad, ¿no? Y hoy lo tenemos de presidente. Entonces, yo no subestimaría lo que son las marchas y los bloqueos. Sí creo que es una expresión de movimiento social que en algunos casos son más de catarsis, pero que en otros son la gestión de algo, es la manifestación de ese malestar. Y cuando ese malestar se suma y es un malestar general de todos, pues sí que puede provocar. Vale, y una pregunta, que esto es común también a algunos países latinoamericanos, es el tema de los acuerdos que tienen que ser escritos, ¿no? Primero es algo verbal y luego pues hay que firmar acuerdos y dejar constancia de todo lo que se ha hablado de forma escrita. ¿Qué pasaría si no hay acuerdo escrito en una negociación? En principio, si no existe un acuerdo escrito, todo puede suceder, ¿no? Desde que se echen atrás en lo previamente hablado o que simplemente se incumpla. No, el acuerdo escrito de alguna forma genera un compromiso que se visibiliza. Esa es la importancia del acuerdo escrito. Entonces, sí es importante. Vale, muy interesante, Carolina. Y luego, pues, sí que me ha llamado mucho la atención, pues, casi toda tu ponencia, pero también me gustaría preguntarte, ¿de dónde viene la cultura machista? El machismo. Sí, es una combinación procedente de varias culturas. Tiene que ver con raíces indígenas. Yo pienso que el machismo viene de ambas. Lo hemos heredado en ambas. Aunque en la cultura aymara e indígena, digamos, a nivel autoridades, se decide el hombre, la mayoría de los países que los poderes políticos son liderados por hombres, el hombre que lleva esa decisión tiene que haber antes consultado en su familia, ¿no?, con la mujer, ¿no? Entonces se supone que lleva la voz de la mujer a la asamblea en la que se toman las decisiones. Y luego existe otro tipo de conductas, digamos, a nivel campo y a nivel rural, y especialmente las culturas ya más enraizadas, más empapadas de su cultura original, comparten mucho las tareas tanto de trabajo como las domésticas. Y bueno, digamos, en estos roles de reproducción social, la mujer, los niños, el hombre son parte de toda esa dinámica, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido hay una mayor democratización en lo que es lo laboral. Pero en la parte doméstica del hogar, la carga sigue siendo también de la mujer, ¿no? Lo mismo que sucede con la cultura occidental. Muy bien. Carolina, no sé si hay algo que tú quisieras agregar o quisieras hacer énfasis particularmente en algo. Yo coloco aquí algunos datos, unas direcciones, unos enlaces, ¿no?, que está en la presentación, porque pienso que para cualquier negocio que se vaya a establecer es importante que ¿Puedes poner la pantalla grande para que la gente lo pueda ver bien? Sí, que los bolivianos que quieran establecer negocio con España, o los españoles con Bolivia, se empapen de estas, se informen previamente, ¿no? Y traten de saber
antes a dónde están yendo, cuáles son las normas, qué tipo de negocios existen. Entonces he puesto estos enlaces para aquellas personas que tengan interés, ¿no?, al respecto. Muy bien. Y si eres tan amable, Carolina, déjanos por favor algún correo electrónico de contacto donde te podemos localizar y hacerte alguna pregunta. Por supuesto, Mercedes. Este es mi correo electrónico y muchas gracias. Bueno, Carolina, muchísimas gracias, Muchas gracias. Y comentar a la gente que Carolina va a formar parte del equipo de colaboradores de Transculturality, claro, y sí, también agradecer a la librería Libros de Arena, que en estos momentos estamos grabando el webinar aquí. Es en Madrid y bueno, su dueño es muy agradable, José, y nada, recomendar la librería porque siempre nos apoya con nuestros webinars. Y nada, muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, Carolina, y esperamos tenerte en breve. Muchas gracias, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego.